Argumentos, gracias por estar en sintonía. Seguimos conversando con el diputado Rubén Limas y el diputado Óscar Ronderos. El diputado Limas está en la comisión que hoy, abrió su comité, su comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, y el diputado Ronderos, que además también es vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas. Bueno, grandes temas que el país necesita conocer en qué se está avanzando y cuáles son los retos que tienen por delante, en medio además del panorama político que estábamos comentando antes de irnos a la pausa. Algunos cambios se presentaron en cuanto a las relaciones internacionales de Venezuela en el año 2022, el año pasado, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nuevas embajadas en nuestro país se instalaron y ese proceso continúa ahora con Europa. Quisiera los comentarios de ustedes respecto a los anuncios de la designación de la nueva embajadora de España. Bueno, es que el mundo se ha encontrado con la realpolitik de que aquí hay un gobierno que ejerce control territorial independientemente de que a nosotros no nos guste, independientemente de nosotros somos oposición y hemos votado contra Maduro, ese es el gobierno que ejerce control territorial en Venezuela. En consecuencia, un ciudadano español cuando viene a su consulado sabe que si necesita hacer algún trámite frente al gobierno, tiene que hacerlo frente al gobierno de Maduro, que es el único que existe. Y frente a esa realidad se ha encontrado el Reino de España y ahora pasan a elevar el rango de su encargado de negocios hasta ahora al rango de embajador, y Venezuela está también designando una embajadora ante el Reino de España. Hoy la Comisión de Política Exterior autorizó la designación de la doctora Coromoto Godoy como nueva embajadora del gobierno venezolano ante el Reino de España. En consecuencia, pareciera que estamos en un proceso de normalización internacional que es indispensable para que puedan convivir en las relaciones entre ambos estados y que los nacionales de ambos estados, aquí y allá, tengan quien los atienda de manera consular, de manera diplomática, y que haya una interlocución entre ambos gobiernos. Si algún ciudadano español es detenido, pues inmediatamente hay que hacerle la notificación consular al consulado del Reino de España, que regenta el rey español y el gobierno que dirige el señor Sánchez. Igual si ocurre con un ciudadano venezolano y es detenido en Madrid, pues obviamente tendrá que hacer la notificación a esa embajada y a ese consulado que designa el gobierno del presidente Maduro, que es el gobierno que ejerce potestad de gobierno en Venezuela. Ahora, esto con España, pero ¿qué ocurre con las relaciones con Francia, otro país, por mencionar otro país europeo que también reconoció esta asamblea del 2015? Un buen día el presidente Macron se consiguió en un pasillo con el señor Maduro. ¿Usted cree que eso es casualidad? Obviamente eso no es ninguna casualidad. Claro. Todo eso está perfectamente diseñado. El gobierno de Portugal también ya reconoce al gobierno del presidente Maduro. Y que además Francia encabezó ese proceso de diálogo con Gustavo Petro. Pero además, con la presencia de Gustavo Petro, con la presencia del propio canciller español. Sí. Es decir, estamos hablando de una realpolitik con la que se ha topado el mundo y se dieron cuenta que el tema del interinato y del poder dual era una ficción y que los habían estafado, y que entonces no tienen hoy cómo darle una respuesta a sus propios nacionales en territorio venezolano, ni darle una respuesta a los venezolanos en territorio extranjero. ¿Por qué nosotros no podemos tener atención a nuestros connacionales en cualquier parte del mundo donde estén, por el gobierno que tiene la obligación de atenderlos? Porque ahora que tenemos en Colombia la posibilidad de abrir un consulado y que los venezolanos que viven en Colombia tienen derecho a votar libremente, ¿por qué no abrimos el proceso electoral y el registro para que se puedan inscribir en Colombia? Que hay la mayor concentración de venezolanos en el exterior. Entonces, bueno, todas estas cosas pareciera que estamos llegando por fin al llegadero, estamos llegando por fin a la realidad, nos estamos topando con la realidad, y que aquella ficción con la que nos engañaron no le sirvió a nadie, no trajeron una curita, no trajeron una vacuna, lo que hicieron fue robarse los activos, y hoy permanece esa Asamblea 2015 solamente con la intención de mantener el control de los activos. Bueno, temas que han seguido generando el rechazo de la población hacia los políticos. Y una estafa nacional, porque realmente esa idea de un gobierno interino y de toda esta situación que vivimos los venezolanos terminó siendo una estrategia política fallida opositora, que, por cierto, como decía Rondero, tienen que rendir cuentas. ¿A dónde fueron a parar esa cantidad de dinero que ingresó por ayuda humanitaria, que ingresó por monómeros, que ingresó por Cisgo, que pudieron haber sido utilizadas para resolver problemas que tienen hoy los venezolanos, y que eso no ocurrió? Y entonces, bueno, que el propio fiscal ha planteado un proceso de investigación, se ha planteado en el propio seno de la Asamblea Nacional que se investiguen para que todo aquel que maneja dinero, todo aquel que maneja recursos, tiene que rendirle cuentas al pueblo de Venezuela. Por ejemplo, el interinato promovió un pago para los trabajadores del sector salud, que muchos pues anunciaron a través de sus redes sociales, doctores, médicos de todo el territorio nacional, que no les llegó. A nadie. Llegó a un grupito muy chiquito. A un pequeño grupo. Pequeño Pero por otro lado, también se hicieron algunos anuncios por parte del Ejecutivo que tampoco llegaron. De hecho, una de las preguntas de un usuario de la red social Instagram que nos escribe a Argumentos GB
Me dice, muy buenas tardes, ¿por qué se atribuye la crisis de Venezuela? La falta de petróleo, si hay otros países con menos petróleo y su economía es más fuerte. Además, cuando la empresa privada da aumentos de salario, proyecta futuro, no lo saca de las ganancias anteriores, el gobierno tiene que seguir, no tiene que seguir manipulando con el tema de las sanciones para poder atender el sistema de salarios mínimos. Y aquí también nos preguntan por una serie de bonos que se ofrecieron. Yo sí creo, Rosa, que el gobierno tiene que dejar de quejarse del tema de las sanciones y tiene que empezar a avanzar, como avanzó con el tema de la licencia de Citgo para producir más petróleo, es generar unos estándares internacionales de democracia que permitan que el mundo pueda venir a ver cualquier elección en Venezuela y que el resultado de esa elección sea reconocido por todos los actores de la comunidad internacional, y que además eso contribuya a que vengan licencias nuevas en materia de exploración petrolera para empresas europeas, para empresas de cualquier parte del mundo, y que eso contribuya a mejorar nuestra condición de país petrolero, que es nuestra gran fortaleza, pero que además nos permita ayudar a fortalecer la economía nacional y que las sanciones no sean un pretexto, que avancemos por encima de las sanciones, y nosotros estamos dispuestos a contribuir en eso desde la Asamblea Nacional y de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, a construir las condiciones económicas para que Venezuela pueda avanzar en materia petrolera, avanzar en materia de exportaciones no tradicionales y a producir nuestras propias divisas por encima de las sanciones y del bloqueo. Diputados, hay muchas preguntas que nos están llegando por Twitter para cerrar y ir con las preguntas. Le hemos dicho al gobierno, abandonen la retórica de la lloradera por las sanciones, porque aquí hay países, por ejemplo, como Irán, que está sancionado, que tiene cerca de 40 años sancionado por los Estados Unidos, y es una de las primeras potencias empresariales y científicas desde el punto de vista médico en el mundo. O sea que podemos superar... Y petrolero. Podemos superar las sanciones precisamente innovando o creando un nuevo escenario para el país. Y que además de eso, porque eso también lo hemos señalado nosotros como diputados de la Alianza Democrática, diputados opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, la crisis que hoy vive Venezuela no se debe única y exclusivamente a las sanciones, no. Aquí había una crisis desde todo el punto de vista, una crisis económica, una crisis social, una crisis sanitaria, producto de la mala gestión de las políticas públicas de este gobierno, donde un elemento fundamental que lo denunciamos y lo hemos denunciado muchísimas veces fue el tema de la corrupción y de la ineficiencia administrativa en el manejo de los recursos. Un ejemplo claro, por ejemplo, lo vivimos con el caso en la salud de las instituciones sanitarias, especialmente de las instituciones del Seguro Social, que tuvieron allí a un general que estuvo manejando de manera irregular los recursos de esta institución tan importante, que era una de las principales instituciones del país, como era el caso del Seguro Social. Los hospitales del Seguro Social eran la tacita de plata de la sanidad venezolana, y lamentablemente producto de esa gestión que nosotros denunciamos de la Federación Médica, de los colegios médicos, no nos hicieron caso y hoy ese señor es perseguido del gobierno. O sea, que no podemos exonerar al gobierno nacional en su responsabilidad en la crisis, y no es cierto que sean solamente las sanciones las culpables de lo que está pasando. La agravaron y nosotros estamos en desacuerdo con las sanciones, que es otro elemento importante que introdujimos nosotros a partir del año 2020, cuando dijimos hay que regresar a la ruta electoral, tenemos que salir de este gobierno por la vía del voto, y estamos en desacuerdo con las sanciones. La agravaron, y que países como Irán, que también es sancionado, pues no tienen los salarios pero mínimos no que tiene eso, Venezuela, o países como Cuba, disculpe para terminar terminar la idea, países como Cuba, que también pues tienen menos recursos, no tienen una producción petrolera, y el salario mínimo ya es más alto que el de Venezuela, diputado. Pero no se nos olvide que el chavismo destruyó a nuestra empresa estatal petrolera. En manos del presidente Chávez y del señor Rafael Ramírez se robaron a PDVSA. No se nos olvide. Hoy resulta ser que ellos descubrieron que Rafael Ramírez se robó PDVSA después que dejó de ser chavista, después que se desmarcó de ellos. Entonces, nosotros hemos venido denunciando eso antes y ahora. Bueno, nosotros nos tenemos que ir ya a una pausa. Gracias a nuestros usuarios que nos están escribiendo. Al regreso vamos a seguir leyendo las preguntas que nos hacen por Twitter. Nos preguntan también por los bonos Venezuela Inter 2019-2024 que el gobierno no paga desde el año 2017 hasta la fecha. Gracias, nos dice Grisel Espinosa. Grisel, esta y otras interrogantes las vamos a estar respondiendo al regreso de la pausa, en la medida de las posibilidades y del conocimiento que tengan los diputados sobre estos temas. En Twitter hay muchas preguntas y ya las vamos a leer en nuestro segmento final de esta edición de Argumentos.